Hija, ¿cómo estás? ¿Esté bien? ¿Y tú? Bien, bueno, hija, el tema, la verdad que yo cuando elegí el tema o cuando pensábamos en el tema, en ningún momento pensé en nada histórico ni cosas de esas, porque la verdad es que lejano estoy de conocer la historia mexicana. Claro. Pero este personaje que curiosamente ahora está un poco reivindicado, sobre todo entre la mujer mexicana por algunas cosas que he leído, Ujú. porque se tiró al suelo y se pisoteó de una manera como la imagen de traición, no solo de la mujer, o sea, el efecto de lo que significa Malinche entre alguna parte de algún momento en México o lo que uno oye, era el efecto de traición, ya no de una mujer, sino del pueblo mismo, ¿verdad? Entonces, malinchista significa traidor, una persona vendepatria, una persona así, en cierta jerga, digamos. Eh, Claro, yo es como la me Judas puse, de México, digamos, algo así. sí, sí, y el mismo Octavio Paz, que es fue premio Nobel de literatura mexicano, pues tampoco es que lo he leído ni sé mucho, pero sí la toma desde ese punto de vista, ¿verdad? Desde un punto de vista de traición, de la parte de vendepatria, en sus palabras, obviamente, y dedica parte de un libro por ahí al respecto de eso. Y entonces yo me ponía a pensar, ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene esa situación? Y entonces uno empieza a analizar que los mexicanos, con toda su historia, de la cual, insisto, sé nada, pero ellos mismos tenían unos conflictos bélicos enormes entre sí, eh, entre los aztecas, los mayas y lo que llaman mexicas, ¿verdad? Que es donde está hoy México. Ujú. Pero Chicas, ¿no era algo sí, así? Es que yo tampoco sé tanto. ellos entre ciudades, porque no había un liderazgo total, habían ciudades que una parte invadía a otra y se llevaban las cabezas de los, de los vencidos amarradas a los caballos o amarradas a su, ya lo llevaban, bueno, serían los caballos, pero los caballos recuerden que llegaron con los españoles, Ujú. de tal manera que, eh, y dentro de las cosas que se daban eran mujeres, o sea, se daban como trofeos, como regalos, como pagos, o esclavas que tomaban, entonces ya eso es una costumbre que se daba. Entonces el papel de la mujer en las culturas indígenas, pues era muy particular también, ¿verdad? Era un objeto prácticamente, como, como, como dar algo en garantía. Los esclavos en general. Sí, sí. Eh, y entonces cuando vemos un poco la historia de Malinche, ¿verdad? Vemos que había pasado ya por dos o tres manos, ¿verdad? De pueblos, porque ella no era mexica, ¿verdad? Venía de un grupo Una aldea, indígena yo creo, algo así. diferente, ¿sí? Ujú, Que un grupo. precisamente fue donada y pasó a otra y en la otra fue cuando Cortés llegó y dieron 20 esclavas dentro de las cuales iba ella. Y bueno, y viene la historia, un poco de lo que se sabe. Eh, y entonces, realmente traicionó algunos que escriben, dicen que no traicionó a México como tal, o a México, o a los aztecas, porque los aztecas eran un grupo grande de sectas indígenas. Ella no era mexica, o sea, ella llegó ahí. Además, aún siéndolo, la pregunta es, ¿realmente traicionó? Es el ejemplo mismo de la persona que traiciona, que vende la patria. Y ese es el gran tema, ¿verdad? Entonces, esa era la pregunta que podríamos analizar y ver tu posición un poco sobre eso. ¿Empiezo yo o empiezas vos? Bueno, esa es la introducción, pues, un poco, y después comparamos algo. Listo. Bueno, yo pensé varias cosas
Eh, Creo que pensé dos, o sea, analicé el tema y caí como en dos subtemas, digamos. Primero, eso que hablas de la traición, me pregunto si es traición renunciar a un pueblo del que uno no se siente parte o del que uno resiente. ¿Qué es traicionar? ¿Traicionar tu contexto, tu país? ¿O es más traición actuar en contra de lo que crees? Porque de repente Malinche, una cosa es que a uno le parezca o no, pero qué tal que ella pensaba que realmente estaba bien que los españoles conquistaran su país. De repente ella estaba convencida de eso, entonces ella no estaba traicionando sus convicciones, estaba pues yendo en contra de sus raíces, por decirlo así, o el país donde había nacido. Eh, y hay un proverbio africano que es muy bonito, que tiene que ver con esto, que dice, aquí lo apunté, el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará su aldea para sentir su calor. Y ella era esclava en su propio país, había sido, no sé si fue vendida por su mamá o fue regalada para que fuera vendida como esclava, o sea que ella viene de una historia en donde fue vulnerada, donde no era un ser humano, o sea, porque un esclavo no se considera un ser humano en el lugar donde es esclavo. Entonces, ¿por qué ella va a tener fidelidad a un contexto donde la han tratado mal, donde no la han valorado? Y los españoles le dieron un estatus social, la valoraron más que su propio pueblo. Entonces también es un poco, no sé cuál sería la palabra, es un poco incluso agresivo esperar que alguien que no ha sido tratado justamente, dignamente, responda de una buena manera, ¿verdad? Como que, ¿qué fidelidad le debes a alguien que te ha agredido? Y de alguna manera, claro, de alguna manera apoyando eso, ratificando algo que según lo que se sabe, el papá de Malinche muere. Uh-huh. Y entonces, por situaciones que no conozco, y entonces su mamá la regala o la dona, precisamente para quitársela y darle más nivel de prestigio a los hijos que tenía, hombres, varones. La mujer pasaba a ser propiedad. Y entonces, apoyando lo que dices un poco, digamos, pasándolo al nivel allá, porque a mí me cuesta un poco comparar lo que puedo entender hoy en día con el pasado, digamos, tratando uno de dedicarse allá, era natural, era parte del medio que trataran a la mujer o al esclavo de esa forma, era parte. Pero no con eso decimos que lo aprobamos o no, simplemente era parte. Pero si hablamos de un sentimiento nacionalista, por ejemplo, algo arraigado a tu patria, a tu país o a tu nacionalidad, hoy como lo entendemos, pasándonos hacia allá, ¿qué arraigo hacia un pueblo o hacia algo concreto de una ubicación territorial, cultural, iba a tener una persona que ya había pasado por tres diferentes grupos de pueblos, ya la habían donado? Y agréguele que Malinche, cuando conoce o cuando se la donan a Cortés, tiene 17, 18 años. O sea, también ubiquémonos en un contexto que bien es cierto que a esa edad ya era una edad muy madura para una mujer, ya había tenido hijos, etcétera, lo que fuese, pero tampoco tenía una gran experiencia con unos dioses que se encuentra de pronto, ¿verdad? Agréguele que estos dioses, entre comillas, le dan un nivel, como bien usted dice, porque parece que ya tenía un nivel cultural alto, además de hablar dos idiomas, ya podía ser intérprete, no con Cortés directamente, porque era un Jerónimo el que le servía ahí, porque da casualidad que había un Jerónimo que había llegado antes que Cortés por ahí de alguna manera y ya hablaba el maya, que también lo hablaba Malinche. Y Uh-huh. entonces, sin embargo, no era el maya el más oficial entre todos los pueblos indígenas que habían en México. Era el nahuil, no sé cuánto, por ahí, otro idioma. Entonces, ella sirvió y cayó un granaje casualmente, o sea, sin pretenderlo, donde qué otro papel podía jugar si era una esclava. Es la pregunta. Y se le da la oportunidad y parece que llega a tomar un papel de una señora, ¿verdad? Incluso se le da el término de doña, Uh-huh. lo cual le da un auge, porque recuerde que también la bautizan. Sí, Al claro. bautizarla, de pronto se la cree y entonces se siente parte de ellos y entonces juega más el rol. Habría que ver, por eso le digo que es compleja la situación, o sea, qué estaba pasando por la mente de ella
cuál era su verdadero pueblo, si ya había dado vueltas por 3 o 4. Entonces parece ser que estamos clasificando, era indígena y los otros eran blancos, ella tenía que ir con los indígenas de todas maneras, es pareciera que la cuestión que se analiza. Sí, claro. Siento que hay una sobrevaloración del sentido de pertenencia, de donde uno viene, no necesariamente, o sea, y está bien, pues. Yo no estoy justificando o condenando lo que ella hizo, pero la comprendo, o sea, la verdad no me parece que fuera la peor ser humana que existió en el planeta Tierra o algo así, ¿verdad? Y a mí me resuena mucho también al personaje de Eva, que es a la que se le culpa de haber expulsado al ser humano del paraíso porque fue la que tentó al hombre y lo hizo pecar y esas cosas. Y cuando cuentas la historia de Hernán Cortés, es un conquistador y ella es la traidora. O sea, imagínate el lenguaje que se utiliza para relatar la historia de un personaje contra el otro, cuando Hernán Cortés era el que estaba matando, esclavizando y todas esas cosas. O sea, eh, es sorprendente y es muy curioso. Hay otro factor clave en todo este rollo, que es que Hernán Cortés, cuando la ve como una herramienta muy útil, y lo cual es si le sirve, se involucra también sentimentalmente con ella. Ya Hernán Cortés estaba casado, pero su esposa estaba en Cuba. Y tiene el primer hijo que se cataloga como el primer hijo mestizo entre un español y una. Entonces, también representa esa nueva combinación. Es un nuevo mundo, es una nueva persona, una nueva mezcla de culturas, a la cual también yo no quisiera estar achacando, porque todavía hay ticos y hay gente que está en una pelea contra los españoles porque nos invadieron hace 300 años o no sé cuánto. ¿Qué culpa tiene ya un español de 18 o 20 años que yo le venga a achacar y me encuentre una persona española de 30 años y empieza a yo discutirle sobre eso? O sea, y tampoco nosotros tenemos ningún arraigo indígena como para que nos estemos rompiendo. Ahora, se puede analizar juntos, pero todavía hay gente que políticamente anda en un pleito. No sé si viste recientemente a Ortega haciéndole una carta a España hablando de invasores y no sé qué, y colonizadores. Bueno, esa historia se dio. Igual en Europa habían unos pueblos invadían a otros y todo, era parte del mundo. Es que yo Pero creo... ahí nace, perdón, el primer mestizo, que también es bautizado y que también Hernán Cortés ¿cómo se llama? Lo, Lo reconoce. lo reconoce e incluso a España, creo, si no me equivoco, estuvo en España y todo. Pero entonces también ella juega ese rol, ¿verdad? Y seguro por eso como que se ganó todos los premios en alguna gente que anda buscando chivos expiatorios para ver a quién culpan de las cosas que suceden incluso hoy en día, que por qué esto, que por el otro. Y por último te comento que el mismo Claudio Paz, según entiendo, hace como una balanza con Malinche y la Virgen y la Virgencita, de la Virgen de Guadalupe, en México. O sea, Malinche es la que está al lado malo y la Virgen al lado bueno, ¿verdad? Entonces, enfrenta eso en México, como para darme, hablando de la identidad, de cómo son los mexicanos y todo, por un lado como el bien y por otro lado el mal. Lo que creo que es injusto, ¿verdad? Muy injusto desde todo punto de vista eh, con ella. Y sería como caer en la creencia de que por culpa de Malinche se ganaron se invadió a México, bueno, y los españoles invadieron. Tarde o temprano posiblemente lo iban a hacer, ¿verdad? Claro, y pudo haber sido ella u otro, o sea, ella no era la... U otro, porque si hubiese sido un hombre, Ajá. porque Hernán Cortés se une no sé, se habla de 80,000 indios que lo apoyaron, de otros grupos que estaban en contra de los mexicas precisamente, porque ellos tenían rivalidades. Sí. Hernán Cortés no invade México solo, o sea, hay indios que se les unen, o esclavos, o que se les unen. Sí, por supuesto. Algo que mencionaste eso de gente que está todavía, digamos que, bueno, reclamarle un español ahorita tal vez, de repente, y entiendo lo que dices, pero el problema es que seguimos
viviendo las consecuencias de la colonia, de la conquista actualmente, o sea, nos siguen saqueando, seguimos siendo condenados a una vida de esclavitud, muchas personas de repente no son esclavos legalmente, pero, o sea, simbólicamente lo siguen siendo, entonces yo creo que sigue habiendo unas condiciones que vienen desde ese punto de las cuales no nos hemos podido liberar, y creo que eso es a lo que se refieren esas personas, pero yo estoy de acuerdo que la solución no es achacar y seguir culpando al otro y uno victimizándose, sino empoderarse de la situación y uno renunciar a esa condición y empezar a gestionarse, no sé, como región de repente para poder surgir y ver si salimos de este cuento eterno del que no podemos romper con esa situación de ser un continente realmente rico, pero sumamente pobre al mismo tiempo. Entonces, no sé, eso me Sí, parece. sí, y yo comparto, sin embargo, esa razón que todavía puede existir no es una culpa de los pueblos. O sea, para darte un ejemplo vano ahí, que no vale, que no tiene ningún valor en esto, pero la última vez me encontré unas jóvenes españolas allá en Ubita y lo que hablamos fue de Serrat y Sabina. O sea, las nuevas generaciones de España no se creen que son ni son responsables, ni son colonizadores, ni son las culpables de que esta cuestión siga en el mundo funcionando como somos. O sea, que todavía haya partes que son prácticamente, que sirven a grandes conquistas económicas, sobre todo, que es lo que se mueve más ahora. Pero, pero yo lo que me refiero es que ya deberíamos darnos cuenta que nosotros, hay gente que reniega de que nos invadieron los españoles. Yo no reniego, ni tampoco no analizo esa situación, soy lo que soy en este momento. O sea, tarde o temprano, nosotros mismos en nuestro país, con la poca cantidad que pueden ser, no sé, el 2% indígena, no sé, tal vez me estoy diciendo una barbaridad, pero nosotros no tratamos bien a los indígenas. Sin embargo, nos estamos reclamando de cosas que pasaron, invasiones, pero bien lo dice la canción esta, y si llega un indio de andar a la sierra, lo tratamos y lo vemos como extraño por su tierra. Y eso pasa en Costa Rica, o sea, pasa en Costa Rica, pasa en Panamá, pasa posiblemente en México, que bien lo dice también este Claudio Paz, que los mexicanos no quieren ser ni indios ni blancos, o sea, como que están ahí en una situación. Lo dicen ellos, no soy yo, por supuesto. Pero no, y yo estoy de acuerdo, dejar de puntualizar estos eventos, hay que recordarlos, hay que hacer historia, estoy totalmente segura, no hay que olvidar absolutamente nada, pero revisarnos nosotros y también qué actitudes de conquistadores o de la colonización estamos reproduciendo nosotros mismos con nuestros propios países, ¿sí? Y como resolver lo que tenemos aquí. Sí, en eso estoy de acuerdo. Había otra cosa que pensé, estaba pensando en que en esta condición de esclavitud que tenía Malinche, que a pesar de que tuviera un estatus social en el grupo de españoles, seguía siendo esclava, o sea, no era una persona libre. Entonces está esa condición de no ser autónoma, pero sí sos responsable, o sea, no es congruente pensar que alguien que es esclavo, que tiene coartada su libertad, pueda ser realmente responsable de las decisiones que toma, porque obviamente está condicionada por el miedo, por su situación social y todo. Entonces, me parece interesante esa forma tan dura de juzgar lo que hace alguien, que sabiendo que es esclava, o sea, no la dejas tomar decisiones, no la dejas ser libre, pero la vas a responsabilizar de todo lo que hace. O sea, me pareció un tema Sí, sí. interesante. Y hay otra cosa, es que es tanto y tampoco lo que sabemos, porque lo que estamos hablando es un poco la idea conceptual de Malinche. Uh-huh. Como decía René Descartes, yo cambiaría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. En este caso yo cambiaría todo lo que sé de todo por saber un 2% de esto que estamos hablando, pero bueno, eso no nos impide a que podamos hablarlo y de pronto alguien que sabe mucho en algún momento lo aclare, pero fíjese que hay otra mujer clave en esto y no aparece dentro de todo este análisis, pero aparece como la parte buena
cuando alguien lo quiere tocar. Y es una mujer que se llama, creo que es Isabel. Bueno, se llama así después del bautizo, por supuesto. Pero esta Isabel era hija de Moctezuma, uno de los, yo creo que el segundo, Moctezuma II, no sé, que también era el jefe. Y cuando cae Tenochtitlán, Tenochtitlán es donde se ubicaba México, los mexicas, que hoy es México. Eh, esta muchacha se la dan a Cortés, o él decide casarse o unirse con ella, pero simple y sencillamente porque su padre, que había caído, le servía para manejar el pueblo, porque seguían gente ahí. Y era entonces, indígena, sí, sí, sí. indígena, ella, imagínate, ya tenía 5 matrimonios, tenía 19 hijos, esto te lo puedo asegurar porque ya eso lo consulté, 19 hijos, 5 matrimonios, y llega y Hernán Cortés entra en el juego y tienen una hija. Ella reniega y no acepta y se rebela contra eso. O sea, no acepta a su hija, no la acepta, no la quiere, etcétera. Y entonces ella sí se vuelve rebelde y no acepta nada de lo que está pasando. Y entonces, como ella hace eso de una u otra manera, como que ella sí plantea lo contrario que hizo Malinche. Hay que tomar en cuenta que ella pasa directamente y que su padre era el jefe de los indios, o no sé cómo le llamaban en ese momento. Si era, bueno. Y entonces ella pasa a ser como una, pero mira el tipo de vida que ya llevaba, 19 hijos, 5 matrimonios. Igual que recordemos que Malinche, se dice que Hernán Cortés traiciona a Malinche, porque ya con Malinche estaba en una relación sentimental, pero ¿quién le iba a dar el valor a una relación de esas? Entonces, como pago, Hernán Cortés le busca un español para casar a Malinche, y Malinche termina con matrimonio para tener cierta seguridad con un tipo que le busca a Hernán Cortés. Pero esta Isabel, con ese tipo de vida, imagínate, reniega de su hija, entonces se ve dentro de la historia como que ella es la que realmente, y no aparece como la parte, pero es todo el drama, digamos, de trato de relaciones que se daban ahí, con el interés básicamente de tener poder y asegurarse e irse metiendo dentro de la población indígena. Entonces existe esa Isabel por ahí, en parte de la posterior a Malinche. No la conocía, la verdad. No conozco su historia, pero está interesante buscarlo. Pues sí, esas fueron las cosas que yo pensé. No sé si tienes algo más. Ahora, al final de la historia, ¿cómo planteas, cómo dirías, con lo poco que sabemos de Malinche, cómo la ubicas en la historia? Yo creo que Malinche, más que la persona que fue, es un personaje, es un símbolo, ¿sí? Y creo que es un personaje juzgado a partir de como unas corrientes de pensamiento muy duras y muy machistas también. Y yo creo que hay que reivindicar esos personajes, porque con todo y todo era un ser humano, y lo que te decía, no se le puede demandar lealtad a un ser humano hacia un pueblo que la ha tratado mal. ¿Por qué? O sea, es asumir que el ser humano, y creo que eso es algo muy, muy religioso, cristiano, que viene de los españoles, dicho sea paso, de aceptar ese martirio y sufrimiento y tener que responder a un mandato mayor sin cuestionarlo, sea como sea. O sea, creo que sí, me puse a divagar un poquito, pero creo que se dio a entender lo que estaba pensando, ¿no? Sí, yo comparto y pienso que yéndome al rol de la mujer, el rol de la mujer en ese momento era un objeto, era una cosa más que se podía ofrecer o dar, y era un nivel de reproducir, puramente dicho, pero no tenía un valor social más que habían roles, porque no era lo mismo la hija del emperador o la hija del
cacique que la hija de cualquier otro. Pero es la Pero, de, o sea, tu estatus pero es a partir de que sos de, ella, no, no ella es. no tiene, ella no tiene ningún pedigrí, o sea, viene de la nada, o sea, es lo más bajo del sistema. Ella tiene una habilidad intelectual, porque ya maneja 2 idiomas y rápidamente aprende el español también, al involucrarse con los españoles. Y entonces, viéndolo desde ese punto de vista, ¿qué te parece? Llegas como ser humano, ya un ser humano que creo que por naturaleza responde a los efectos externos positivos o negativos. Si te motivan, te sientes bien. Si te aplastan, te sientes mal. Pongámoslo a ese nivel. Entonces, de pronto, has pasado en nada. O sea, es un objeto que te regalan al primer postor ahí, se reparten entre y se los van. Hoy tienes una familia, mañana tienes otra y para mañana otra. Eso, aunque sea cultural, así se vive, no deja de ser un poquito duro como ser humano. O sea, porque te apegas a ciertas normas y culturas y de pronto mañana no las tienes. Y de pronto te ves como ser humano en una posición donde te tratan con una especial forma por lo que eres, aunque sea por utilizarse, pero por lo que eres. O sea, eres una persona que puede traducir, etcétera, e incluso tiene don de mando. Ella parece ser que se comunica con una autoridad con ciertos niveles indígenas ya cuando llega a tener cierto poder. Entonces, no estoy hablando de ambición, sino hablando de una autoestima, de sentirse una persona más que lo que era anteriormente. ¿Y qué de malo tiene? Ahora, que el efecto de todo eso haya generado lo que haya generado, hablemos, eso es otra historia, pero hablando de ella puramente, ¿qué de malo tiene que un ser humano de pronto se sienta, yo sí puedo, por decir, yo soy? O sea, antes pasaba a ser una nada y ahora resulta que me hablan y me respetan como tal, Y ella por tal lo que vez, soy y por eso. Y bueno, eso desde ese punto de vista me parece que no es muy fuerte catalogarla solo por el resultado de eso y no por analizar su persona como tal, o sea, qué pudo sentir, qué hacía en ese momento. Y bueno, de pronto se volvió ambiciosa, de pronto no, no sé, pero ya esos son matices que podríamos analizar. sí, claro. Y Y lo otro para finalizar de mi parte, hija, es que eh, a mí me gusta la canción de La maldición del Malinche. Me parece que retrata muy bien y en algunas veces creo que la hemos cantado, yo la tengo por ahí, me encanta, una canción que es dura, ¿verdad? Y que refleja bien, pero al final es una canción que cierra que no vuelva a pasar la maldición del Malinche. O sea, todo eso es efecto de la maldición del Malinche. Todo lo que pasó del mal le dieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada, dice. Y claro, todo al final de cuentas era una profecía, todo estaba escrito, pero al final de miren, y que no vuelva a pasar la maldición del Malinche. O sea, esa ella parecía ser que la misma canción la aterriza con todo lo que pasó en la historia. Y me parece que no, como que no es justo, porque muchos indios también apoyaron a Cortés a invadir otras partes de México. Entonces, de ahí, es que es eso. Ella representa, de repente ella no es ella, ese ser humano, Marina, como fuera, creo que era su nombre de bautizo, no sé. Pero es que eso es lo que pasa con los símbolos o estos personajes históricos que no solo son este ser humano que pasó a la historia, sino que se vuelven un símbolo de otro montón de cosas. Y ella representa ese montón de indígenas que, entre comillas, y no entre comillas, traicionaron a su propio pueblo. Aunque es difícil llamarlo traición cuando está coartada tu vida, cuando está amenazada tu vida, cuando está amenazada la vida de tus hijos, de tu tribu, lo que sea. O sea, es natural querer tratar de sobrevivir. Biológicamente estamos diseñados para buscar la supervivencia. Y de repente ese fenómeno, porque él no dice la Malinche o Malinche, sino la maldición del Malinche, como que el Malinche se volvió un tienes adjetivo. razón. Ese es un buen Entonces, punto. la Malinche puede ser pensada también como un fenómeno, no solamente esta persona, sino ojalá no se repita que tratemos tan mal a los nuestros que ellos mismos sean capaces de facilitar una conquista, una masacre.
O sea, que en ese mismo fenómeno se encuentre la crítica a que nosotros tenemos que procurar amar a la gente que forma parte de nuestra comunidad para que nos ame de vuelta y tengamos una solidez como sociedad y nos cuidemos entre todos, ¿sí? Sí, 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 tienes razón. Sí, y además, ahora oyéndote, pienso que recuerde que cuando los indígenas se unían a Hernán Cortés, que tenía su habilidad también, ¿ah? Era porque Claro, iban a invadir enemigos de ellos dentro de los mexicanos. O sea, por aquí tenía los aztecas, por ejemplo. Estaban los aztecas y los mayos, pero solo los aztecas eran mexicas, tepanecas, chichimecas, xochimelcas. Todos estos eran grupos que estaban dentro de México. Entonces, por decir algo, estoy inventando, pero qué sé yo, los tepanecas estaban en contra de los chichimecas. Entonces, si Hernán Cortés había ya invadido tepanecas o los negociaba con ellos para que se unieran para ir a atacar a los mexicas, de pronto todo ese juego andaba en esta historia, ¿verdad? En sí, esta historia. claro. Y estoy hablando solo de los aztecas. Estaban los mayas que también eran mexicanos, ¿verdad? Pero estaban más al sur, que Uh-huh. ya entraban a Guatemala, etcétera. Pero eran conflictos internos y no era un solo grupo indígena lo que había. Uh-huh. Entonces, también fue parte de lo que me imagino que Hernán Cortés jugó con eso y utilizó todas las herramientas que se pudo a obtener, incluso a manejar de alguna manera esos grupos indígenas que estaban en contra de otros, etcétera, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Entonces sí me apunto con este concepto de que de pronto esto de la maldición del Malinche, que a mí me chocaba un poco en la canción, se refiere a esa, Al a todo, esa- sí. sí, al perder la identidad. Yo diría que ya no podemos empezar a hablar de que volvamos a tener lo que no tuvimos. O sea, la historia es esta, lo que hoy somos es esto. Y lo que decías bien, ¿de aquí qué hacemos? O sea, ¿cómo hacemos para seguir teniendo o nuestra identidad o darnos valor y no traicionar por cuestiones económicas o cuestiones de ese tipo, como lo han hecho hoy en Costa Rica, esta gente de Solís y el otro de Meco? O sea, esto nos vendieron, o sea, realmente la frase clave que dijo esta muchacha, esta señora Solís, la dueña de la empresa, fue: hay que repartir pobreza. Así lo dijo: hay que repartir pobreza. Y por eso daban donativos de 1 millón de pesos, repartiendo pobreza y dejándonos realmente en una situación espantosamente trágica en el país. Entonces, esta es una Malinche desde ese punto de vista. Pero a la Sí, mujer Malinche, a la mujer como tal que llevó esa línea, yo la dejo más libre de tanto señalamiento sí. al estilo Magdalena, ¿verdad? En la religión católica. Es que sí, es muy curioso además que esos relatos se dan a partir de, pues ya la cultura españolizada, digamos, de nosotros, que ya viene con una carga religiosa que tiene su discurso machista y todas estas cosas. Y quién sabe cómo será el relato de los indígenas de este personaje también, quién sabe. O sea, digo yo, debe ser interesante verlo también, si se verá de esa manera o no. ¿Cómo será que la miran? Yo de todas maneras le paso el link ahora y si vos lo querés subir también de la canción, La Maldición del Malinche, para el que no la haya escuchado o para volverla a oír, con más razón ahora me voy a servir un vinito y voy a, A y voy a escucharla. escucharla y de pronto saco la guitarra y también la Ay, digo que la canto por ahí. sí. Bueno, hija, Bueno, papi, te quiero. igual mi amor, chao, que estés bien. Chao. Chao.